Hola, ¿qué tal? Espero que estés bien. Te saludo con mucho gusto. Soy el maestro Osvaldo Aguilar Gómez y te doy una bienvenida más a una cápsula de tu Universidad UNT. Vamos a comenzar con la materia. Continuamos con la materia Sistema Educativo Nacional. Esta es la cápsula número 4 de la semana 1. Estamos trabajando con la segunda unidad, que es la organización del Sistema Educativo Nacional. Y vamos a ver lo que son las modalidades educativas, la flexibilidad del sistema educativo nacional. Las modalidades se refieren a las diferentes formas en que se presta el servicio educativo en el país. Se permite atender a la diversidad de la población y sus contextos en cuanto a geografía, edad, horarios laborales, etcétera. Como modalidades tenemos lo que es la modalidad escolarizada, que es la tradicional desde los inicios de la educación en México. Esta implica en una interacción presencial regular entre el alumno y el docente en un espacio físico. Se sujeta a un horario y a un calendario escolar definido. Como ejemplo, podemos decir que en la primaria pública la asistencia es diaria, el sistema es escolarizado, ya que se tiene una hora de entrada y una hora de salida. Hay escuelas escolarizadas como la secundaria, cuando ya empiezan a utilizar diferentes profesores para diferentes asignaturas. eh, Muchas veces no toca el mismo profesor el mismo día, pero eso no quiere decir que no sea escolarizada, ya que el alumno sigue llegando en una hora y sigue saliendo en una hora definida de lunes a viernes. La modalidad no escolarizada, esta se refiere a que el alumno no asiste al plantel de manera regular, no es requerido eh, en esta modalidad que él vaya de una manera diaria o regular al plantel. El proceso de enseñanza-aprendizaje es más autónomo, más flexible. Se podría decir que es a distancia. Se podría decir que a veces es semipresencial, llegan determinados días y todos los demás días es vía remota por medio de las aplicaciones que existen. Esta educación o esta modalidad se dirige principalmente a los adultos o a quienes no pueden acceder a modalidades escolarizadas, a personas que en cierta manera han tenido la oportunidad de ingresar a un campo laboral, pero les están solicitando o en base a la globalización, a sistematización, les están requiriendo un certificado de licenciatura, de ingeniería, etcétera. Estas personas optan por esta modalidad no escolarizada. O por ejemplo, en el sistema INEA, que es eh, para instruir a los adultos en primaria, secundaria o a la preparatoria abierta también, los sistemas son flexibles, no escolarizados. Sin embargo, pues esto no quiere decir que no sean herramientas de educación poderosas, las cuales pueden ir a la persona que las cursa y aparte pueden obtener el documento oficial. La modalidad mixta, combina elementos de las modalidades escolarizada y no escolarizada, implica un balance entre asesorías presenciales, tutorías, sesiones, prácticas y trabajo a la distancia. Se utilizan plataformas en líneas como ya las conocemos, que es el Moodle, el Teams, el Zoom y como ejemplo, podemos decir que el sistema de Universidad Abierta y a Distancia de México, UNAM, es un sistema de educación
con bachillerato y sistemas educativos superiores, pero semiescolarizados. Tienen vigencia, tienen validez, pero no implica que tenga que llegar el alumno a un determinado horario. Se pueden ajustar los horarios dependiendo las ocupaciones de los interesados y pueden ir estudiando a su ritmo. Opciones educativas en la práctica. Como ejemplo, podemos mencionar que dentro de los niveles y modalidades existen opciones específicas para garantizar la equidad. En la educación básica tenemos lo que es la telesecundaria. Es una modalidad para zonas rurales y dispersas a localidades ya fuera de la ciudad, donde la educación es en base a lo que son los televisores con un profesor que sirve como mediador o facilitador. Este sistema de telesecundaria es un sistema ya eh, con una trayectoria ya en el país y es uno de los más conocidos en Latinoamérica como una modalidad de enseñanza en zonas rurales. La educación comunitaria está impartida por la CONAFE, que es el Consejo Nacional de Fomento Educativo, en comunidades marginadas o de difícil acceso a cargo de líderes educativos comunitarios. Estos son sistemas de educación que son destinados para las comunidades. En educación media superior están los bachilleratos tecnológicos bivalentes. Estos ofrecen tanto la formación para ingresar a la universidad como una carrera técnica terminal. Tenemos, por ejemplo, lo que son los CETIS, lo que son los CEBETIS, lo que es el CONALEP. Este último con la modalidad de profesional técnico en bachiller, al mismo tiempo que estudias el bachillerato, obtienes un certificado eh, como profesional técnico en bachiller y te dan tu constancia y te dan tu certificado y eres acreedor a una cédula. En la educación dual se combina la formación teórica en el aula con la práctica y el aprendizaje en una empresa. Se fortalece la vinculación laboral entre la institución y la empresa. Un ejemplo, pues, igual el CONALEP últimamente está implementando lo que es la educación dual, realizando convenios de colaboración con empresas privadas para que estos sean, enviados jóvenes estudiantes a esas empresas y puedan realizar eh, prácticas profesionales al mismo tiempo de concluir con lo que es el nivel bachillerato. Organización y operatividad del sistema educativo mexicano. El federalismo educativo. La Secretaría de Educación Pública lo define como el currículo nacional, las normas generales y se distribuyen al financiamiento. Los organismos estatales de educación administran y operan los servicios educativos en sus territorios. La operatividad, nivel central. La Secretaría de Educación Pública es la que se encarga de planear, evaluar, normar y elaborar los planes educativos. El ni- eh, la Secretaría de Educación a nivel estatal es la que ejecuta las políticas federales, administra el personal docente y esta pues es prácticamente en operación de escuelas. Y el nivel escolar ya es cuando ya hay un director en una institución educativa, un consejo técnico escolar y es el órgano que es colegiado también por docentes, que son los que diseñan las planeaciones didácticas, contextualizan, adaptan los currículos a las necesidades locales y son los que imparten las clases. Normatividad legal del sistema educativo mexicano. Como contexto histórico, podemos decir que el artículo tercero ha sido reformado múltiples veces, refleja prioridades de cada época y a veces esos cambios son necesarios realizarlos, ya que conforme van saliendo nuevas tecnologías, nuevas metodologías
y actualizando los programas educativos. Se tienen que eh, reformar estos artículos. En el año de 1917, educación libre, laica, gratuita y obligatoria fue lo que se estableció en este artículo. En el año 1934 fue lo que es la educación socialista. En 1946, la educación armónica y nacionalista. En 1993 se introduce el concepto de calidad y los programas educativos se tenían que certificar en diferentes, eh, con diferentes organismos y en diferentes eh, estándares de calidad. El más famoso es el ISO 9001, el cual implica lo que son instituciones administrativas, y actualmente también está el ISO 21001, que es para instituciones educativas. En el año 2013 se enfatiza la calidad y la evaluación docente, que es donde el docente es evaluado por sus alumnos para tener un datos cuantitativos de el comportamiento docente, metodológico y también la forma de evaluar a sus alumnos. En el 2019 es donde tenemos el actual sistema. Es donde se establece la nueva escuela mexicana. En esta se declara la educación obligatoria desde la inicial hasta la media superior. Anteriormente era hasta la básica, y esta se sustituye la palabra calidad por excelencia y se garantiza el derecho a la educación superior. Dentro de las leyes claves que tenemos en nuestro país, para el desarrollo de los sistemas educativos nacionales, está la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con su famoso ya artículo tercero. Es el pilar fundamental que establece los principios de la educación. También muestra la obligatoria, universal, inclusiva y pública, pública, gratuita y laica para dar educación, para proveer docentes, para tener instituciones donde se brinda la educación cubriendo estos criterios. Su fin es desarrollar armónicamente facultades humanas y sobre todo también el fomentar amor a la patria. La Ley General de la Educación, esta reglamenta el artículo tercero, establece la distribución de la función social entre la federación, estados, municipios, y define la estructura del sistema educativo nacional. Secretaría de Educación Pública, como contexto histórico podemos decir que fue creada por José Vasconcelos en 1921, después de la Revolución Mexicana prácticamente, en sustitución de la Subsecretaría de Instrucción Pública y de Bellas Artes, que se encontraba en aquellos tiempos como la máxima casa de estudios y la máxima autoridad normativa que existía en el país. Su creación fue un hito centralista, pues revolucionario, para unificar el país a través de la educación, el arte y la cultura. Como en cada suceso histórico, hubo una resistencia de ciertas personas, de ciertos grupos, al poder decir que ya a partir de ese momento la educación ya estaba empezando a a garantizarse para toda la población, y había gente burgués, de la burguesía, de la aristocracia, que no les parecía correcto que una persona humilde tuviera derecho a la educación. Prácticamente no querían que despertara. Las funciones principales de la Secretaría de Educación Pública: establecen planes y programas de estudio para todo el país, eh, determinan los calendarios escolares, elaboran y distribuyen los libros de texto gratuitos, otorgan y retiran el reconocimiento de validez oficial de estudios REBOE a particulares, y administra y opera la educación federalizada. ¿Qué quiere decir esto? Que el trabajo docente, el trabajo directivo, el trabajo
de trabajar de trabajar por la educación de México no implica solamente dar clases o estar en un aula con alumnos. Puede uno intervenir y puede uno trabajar para la educación dentro de la Secretaría de Educación Pública, realizando todos estos puntos que acabo de mencionar, ya sea planes de estudio, actualizaciones, capacitaciones, etcétera. Y bueno, pues hemos llegado al final de esta cápsula. Te agradezco tu atención. Espero verte en la próxima. Soy el maestro Osvaldo Aguilar Gómez. Cuídate.